Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo. Y en este episodio platicamos con Carla Galván Duque, una de las fundadoras de OT Autismo, mamá de Lorenzo, joven autista de 20 años y autora del libro Los Ojos de Cielo. Carla nos habla sobre la importancia de soltar expectativas como padres, trabajar en el futuro de los hijos buscando su independencia para enfrentar al mundo y buscando un equilibrio con nuestros otros hijos que también nos necesitan. Hablamos de las hermanas de Lorenzo, hablamos de los cambios de vivir en 3 países diferentes y un episodio que contrasta mucho los testimonios de adultos autistas de otros episodios cuando hablamos de necesidades de apoyos. También nos platica sobre la importancia de cuidar al cuidador, cómo nació el proyecto de OTEA, la casa para adolescentes y adultos que está por inaugurar y el amor al arte de Lorenzo, además de ser una manera de expresar sus emociones. Espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Totalmente. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más poderoso de conexión o comprensión que has experimentado con Lorenzo desde que comenzaron el viaje en el autismo hace 18 años? Híjole, la pintura fue la conexión ahorita, que es lo que hemos estado trabajando. Como te comento, Lorenzo no expresa sus emociones o todo lo que es abstracto. Y cuando empezó a pintar, y yo, pues me vino lo diseñadora gráfica jubilada de hace muchos años, para mí fue por fin, así fue de... ¿Sabes? Ahora sí que como me iluminé y poder encontrar esa conexión donde ambos nos gusta mucho hacer esto, el poder dibujar y trabajar con los colores. Y justo quería entrar en eso, ¿no? Porque creo que es parte de las actividades que hoy quizá le has encontrado más beneficiosas, ¿no? Y el bienestar acaba de tener una exposición no menor. Por ahí tenemos un artículo del blog y una entrevista a ti, aunque corta, y para eso también quería grabar este episodio, ¿no? Pero ¿cómo nace el arte en Lorenzo? Ay, es maravilloso. Empezó por la pandemia. Obviamente Lorenzo estaba en escuela en casa, entonces eso a nosotros no nos costó nada de trabajo, pero pues obviamente sí, las terapias que había afuera o las idas al colegio que se acabaron, pues nos vino a volver como a todos reestructurar, ¿no? ¿Qué queremos para la familia, para el autismo de Lorenzo, Y conseguía un terapeuta, porque pues obviamente también 24/7, pues es muy pesado, consigo un terapeuta nuevo que es no sé si era fisioterapeuta, pero estaba muy metido en lo de la neurociencia, y él se da cuenta, a ver, un poquito antes, Lorenzo no imitaba nada. Una de las cosas que hemos trabajado mucho con Lorenzo es la imitación. O sea, era un niño que de verdad no imitaba. Y ahora enseñarle a alguien que no imite a algo, pues es muy difícil, porque la gente aprende por imitación y por repetición, ¿no? Total que les fue un trabajo muy fuerte, muy profundo, muy sistemático en cuanto a la imitación, en tanto que Lorenzo se fue del otro lado y empezó a emular, ¿no? Entonces ya estaba muy simpático porque nos imitaba de más. Y este chico se da cuenta de esto, ¿no? De que Lorenzo, o sea, si él dibujaba algo, dibujaba lo mismo, ¿no? Entonces fue como nos llamó esto la atención, y entonces empezamos a trabajar con que yo me ponía, por ejemplo, justamente en la computadora aquí, yo ponía un papel, ponía los colores, diferentes colores, me daba cuenta, o sea, me asesoraba de no tener el mismo color, no 2 verdes o 2 rosas, para que no copiara, y luego se sentaba enfrente de mí. Entonces, si yo agarraba un lápiz, agarraba el color y yo me ponía a pintar, me quería copiar y me hacía así como, déjame veo, y yo no lo dejaba, ¿no? O sea, haz lo que se te dé la gana, o sea, un rayón, da igual, el chiste es que empieza a entender que tú puedes crear. Y pues lo vi, o sea, tenemos hasta los videos de cómo fue abriendo este horizonte de, ¡wow! Ajá, yo puedo crear. Y empezó a crear por medio del color. Algo que me impactó, que yo no, eso sí no sé cómo lo tienes, porque es una habilidad, es un don, es que empieza a combinar los colores de manera muy armónica. Y luego me daba cuenta, hablando de interpretación, que dependía del día, usaba el color. Wow. ¿Sabes? Sí. Con la intensidad quizá de las emociones o de lo que estaba sintiendo, y lo podía expresar a través de colores. Wow. Así es. Y también los pinceles. Empieza a agarrar pinceles y lo veías, pues, no sé, el rosa es color favorito, ¿no? Entonces, cuando lo ves contento, agarraba un pincel y ¡ah! ¿No? Y hacía action painting. Y entonces, wow, yo veía que el rosa era su color favorito y nos decía que estaba feliz. Y también veía ese proceso de que hoy estoy enojado, entonces empiezo con colores que no le gustaban, muy grises, muy oscuros, y luego se va calmando porque además la pintura como que lo regula y va cambiando el color, ¿no? Entonces la pintura que empieza es otra porque pasó de grises oscuros a brillantes porque se fue calmando, y después estuvo de muy enojado a muy contento, de esto me gusta. Y de ahí por eso viene esta idea de, bueno, pues que así es como me voy a expresar, y yo me meto con él, ¿no? O sea, y le enseño. No le enseñé técnicas, porque yo no quería enseñarle técnicas porque yo sentía que entonces iba a interrumpir ese proceso de
de Creativo. exploraciones, exactamente, porque al final, cuando les enseñas técnicas a una persona, pues ya le paras un poco esto de explorar, ¿no? Entonces, pero sí, a meterme con él y explorar juntos, y ahora vamos a explorar con otros colores y vamos a combinar los colores, y Lorenzo empieza a crear cosas maravillosas, totalmente abstractas en general, pero maravillosas, ¿no? Y fue cuando dijimos, bueno, ¿qué tal si aquí empezamos? O sea, puede ser que este sea una manera de que a esto se dedique, ¿no? a darle un trabajo digno. Y de ahí empezamos y pues hablando ya teníamos nosotros pues pláticas con, o sea, OTEA ya había tenido varias pláticas con varios museos, ya teníamos una buena relación con la red de museos y el Museo Nacional de las Culturas pues se abre a esto, ¿no? Es decir, nosotros, lo abrimos y a mí súper agradecida, ¿no? Porque que te hagan un museo para una exposición de una persona fue, o sea, No es cosa vi menor. exactamente, llegaron curadores y lo checaron, o sea, vieron su arte y pues sí vieron que era muy orgánico. Lorenzo es muy orgánico y eso es muy raro encontrar realmente ya en lo que es la pintura y el arte, ¿no? Y lo que fue increíble es que no nada más se quedó como en autismo, sino que trabajamos con ciegos, con los sordos, con comunidades diferentes neurodivergencias para hacer una exposición totalmente inclusiva, ¿no? Entonces, a mí lo que me impactó fue cuando llegaron una comunidad ciega. Y Y muy sensorial la exposición. muy sensorial. Era a partir de la sensorialidad, que es lo que nos decía justamente el curador. Nos decía, es que esto es la primera impresión que nos da y abrir nuestras sensaciones porque es totalmente sensorial. Entonces, ver al ciego, ¿no? Llegó un niño de como 6 años ciego que podía tocar las pinturas, porque también dentro de todo se nos ocurrió, a mi hijo se le ocurrió ponerle olores a las pinturas. Era lo que te iba a decir, aparte huelen los cuadros, eso está épico. Además, ¿qué se le ocurrió, no? Y ver a este chico de 6 años tocando la pintura, se pudo meter dentro de esa pintura por medio del tacto, ¿no? Y del olor. Fue increíble. Para mí, todavía tengo así como la fotografía ahí de este chico, viendo cómo le pudimos abrir un mundo, ¿no? Fue increíble. Fue increíble y eso es otra vez darte esperanzas de que sí se puede. Nada más hay que cambiar, hay que tocar puertas todavía, hay que creer en nosotros mismos y hacer las cosas bien. Es mejor hacerlas lentas porque, a ver, esto de la exposición tardó más de 2 años. Estamos hablando de que Lorenzo empezó a pintar en el COVID. De hecho, las pinturas que se pusieron no tienen nada que ver con lo que está haciendo hoy. Seguramente. Sí. Entonces, es increíble. Y ver lo que no pueda decirme, estoy feliz, pero con la pintura ha podido expresarse y yo interpretarme, ¿no? Interpretarle lo que va sintiendo ha sido, wow, increíble, sin palabras. Qué padre, porque creo que muchas veces ya no sé cómo decirle, porque si digo A, B, C, de todas maneras me van a decir que ahora no se dice así, que no sé qué, y me van a corregir, corríjanme, siendo no verbal, teniendo retos en la comunicación oral, ¿no? Que pueda expresarse por medio de la pintura, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y me fascina ver cómo, porque conozco además casos como el de Lorenzo, y algunos con el piano, igual que Lorenzo, que logran expresarse, ¿no? Y que creo que es una opción para muchas personas adultas autistas de altas necesidades de apoyo, incluso, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo nace OTEA? Para enfocarnos un poquito para el cierre, ¿cómo nace OTEA? ¿Cómo nace OTEA? Bueno, tengo dentro de esta comunidad, así como te conozco a ti, conozco a varias mamás y en ellas pues hago con una mamá, se llama Nancy Anaya, hago como un clic muy especial porque nuestros hijos, aunque obviamente el autismo es diferente, pues es bastante similar, ¿no? Y un día ella me estaba platicando de lo que lo que quería hacer su sueño, ¿no? Que su sueño era, ella mucho del arte, justamente todo esto se hizo porque OTEA y ella es pues parte de OTEA y ella siempre se ha metido con el arte, pero decía es que mi problema ahorita ya no es mi hijo, mi problema es afuera, ¿no? Ir al dentista, ir al oftalmólogo, ir a un restaurante, ¿no? Porque pues las conductas de mi hijo son muy atípicas, ¿no? Mi marido lo escuchó porque estaba por teléfono en voz alta y lo escuchó y me dijo, Carla, aquí tenemos que hacer algo, o sea, aquí es donde sí está faltando, ¿no? Y nos empezamos a meter a ver cómo podíamos ayudar, empezamos justo con los doctores porque uno va empezando, como digo, pues las necesidades y el hijo de ella necesitaba ir al oftalmólogo, entonces ahora cómo le enseñas al oftalmólogo, ¿no? Que el niño tenga que hacer así su ojo. También como tú dices, un aprendizaje, que hay, que no hay, quien quiere aprender. Yo empecé junto con dentistas, ellas con oftalmólogos, yo con
los dentistas, porque mi hijo tenía que usar frenos a las fuerzas, pues resultó que se podía, ¿no? Juntas hicimos pues este trabajo profundo en donde nos pudimos enseñarle y educar a las personas que estuvieran afuera y que querían. Luego viene la pandemia y tuvimos que volver a reconstruir otra vez, a reinventarnos un poco, ¿no? De chin, porque obviamente ya teníamos varias empresas que querían y al final muchas pues hoy ya no existen, ¿no? Por la pandemia. Y también vino esta parte de que mi hijo es adulto, o sea, se hizo adulto. ¿Y qué hacía yo con mi hijo? Entonces, bueno, Tea empieza con esto y en el proceso mi marido ve una casa que está atrás de su negocio que la están regalando casi, porque estaba en condiciones de tirarla, ¿no? Y me dice, Carla, ¿y si hacemos algo aquí para los adultos, que es justamente en lo que estamos trabajando? Y pues, sí, entonces, en septiembre, si Dios quiere, se hace el primer piloto. Ha sido muchísimo trabajo porque, como te digo, la casa destruida, ¿sabes? O sea, y de los años 50, 60. En Guadalajara. En Guadalajara. Entonces, buscar el dinero, buscar los recursos económicos, buscar todos los puntos. Trabajamos también con Protección Civil. Ya habíamos tenido un trabajo muy profundo con Protección Civil y toda Guadalajara para cómo abordar las emergencias en las discapacidades. Y pues ellos nos echaron muchísimo la mano. Y pues ha sido un caso, si Dios quiere, hoy en septiembre se abre para adultos. Es un programa piloto en donde queremos trabajar tanto terapia cognitiva, o sea, saber que ellos siguen aprendiendo, ¿no? O sea, creo que otra cosa que veo muy diferente de hace 18 años a ahorita es que ya la neurociencia nos dice hoy que el cerebro aprende. Y es una extraordinaria noticia. A mí, cuando fue diagnosticado Lorenzo, me dijeron, tiene 5 años de ventana, ¿no? O sea, a los 5 años no aprende a hablar, nunca va a hablar y no va a hacer nada. Y cuando se abre la neurociencia, nos abre este panorama de, ¿qué crees? O sea, tienes toda la vida para aprender, ¿no? Entonces, pues las terapias cognitivas hay que seguir. La parte de terapia física, creo que hay un nivel muy alto, un índice muy alto de obesidad en el autismo. Entonces, la gente en general, luego estos chicos se vuelven pues cero activos, ¿no? Se quedan nada más sentados sin moverse mucho. Entonces, pues que jueguen, o sea, que pueden hacer cualquier juego, ¿no? Y se pueden, en este caso estamos con básquetbol, karate, maratones, etcétera. Y la otra parte, que es la parte del arte, ¿no? En donde es ya sea pintar, ya sea tocar algún instrumento o incluso hasta cocinar, que también para mí cocinar es el arte, ¿no? Y o escribir o hacer algo así. Y buscar también ayudarle a todo lo que se necesita, todas las habilidades prelaborales para que puedan después insertarse a empresas o a lugares donde puedan, o también ser sus propios emprendimientos, porque yo creo que lo más fácil que le podemos hacer a una persona autista es que haga su propio negocio, ya no tenga que lidiar con nadie más que con él mismo, ¿no? Y eso es como que nuestro asunto, que sean sus propios emprendedores. Totalmente. Tenemos que platicar un poquito más profundo de todo eso, que hasta que no revisé las notas del proceso que hacemos cuando invitamos a alguien, yo me borro del mapa para no entrar sesgado, porque generalmente conozco o he visto algo de la persona que voy a entrevistar, pero te felicito y estamos pensando un rumbo muy similar que ya platicaremos, ¿no?